hemos empezado aquí, seguimos acá, esto lleva aquí y esta lleva aquí. Mira, ¿ves este? Aquí es donde se habilita el cursor. sin que aparezca el triple todavía. Okay. Aquí. Pero entonces, además de habilitar acá, hay que hacerlo por aquí también. ¿Ves? Que la aplicación que tú escojas también lo tenga habilitado aquí. Porque si yo desmarco, ahora vamos a ver qué pasa si pongo lo B. Espero que lo marque. No, yo no quiero guardar ningún cambio. ¿Ves? Quiero ver si lo marcó. Entonces, ¿qué chequeamos? Que yo marque aquí, ahora venga para abdomen y siga habilitado. In, que siga habilitado. Y así sucesivamente. Pediatría, ¿ves? Que si lo habilito para todas las aplicaciones. Sí. Ahí, ¿ves? Entonces, guardamos el mover, queremos el mover. Así estaba, entonces no voy a decir guardar porque estaba así. Estaba así. Nada. Y la otra cosa es configuración de preajuste, ya eso lo hicimos. Mira, ahí está el ajuste. Si se habilita la opción cardiopediátrico adulto, hay que marcar aquí para que el trazo del electro se dibuje. Y esto es lo que explicamos el primer día del ALARA, del problema de los calentamientos del tejido. Él viene con índice de temperatura hueso y yo lo dejo ahí. Así viene, así lo dejo. Pero hay más opciones. Índice de temperatura bueno, uno es cerebro, que es este. Este es hueso y esto se supone que sea tejido blando. Se supone, pero la H no sé qué significa. Porque lo clásico es hueso, tejido blando y cerebro fetal. Lo clásico. Bueno, ahora seguimos acá. Aplicación. Ya esto lo hicimos. Y aquí están, bueno, ¿ves? Biblioteca, que son los textos. Biblioteca de primer trimestre, segundo trimestre, marcador corporal. Pero esto es que todo esto aparezca así si yo pongo aquí aplicación. ¿Me entiendes? Y con este traductor y así sucesivamente. Ese es este, ¿no? Sí. Sea 1.7, no es este. Sea 1.7. Guardar. Bueno, ahora viene medición. Ahora aquí. Aquí hay labor, mira. Entonces, general, ocultar menú en no congelación está desactivado. Es decir que él deja el menú de medida, no lo oculta, que me conviene a mí, es decir, yo no, porque si yo lo activo, cada vez que yo descongele se va el menú de medida aquí. Sí. Y yo déjalo ahí, si estoy midiendo, estoy midiendo. Claro. Esta es la ubicación acá, pero tampoco la... Entonces, ¿cómo tú quieres que aparezcan los cursores de las medidas? ¿Ves? Punto, línea en transversal de la elipse está desactivado, pero podemos ponerla. Es la elipse y la línea. Sí. Borrar mediciones en un freeze en 2D y borrar mediciones en un freeze. Es decir, que cuando yo mida y descongele, no aparece, es decir, el menú sigue, pero la medida no. Que me lo piden para que no se llene entonces la imagen con las medidas, no se van las medidas. Es decir, por eso borrar mediciones en un freeze, tanto en 2D como en Doppler y M.
Entonces, posición en modo B, personalidad, mostrar fondo, importante. Si tú lo activas, lo que tú midas borra la imagen de atrás, porque aparece un cuadro con un color y las medidas arriba, y ahí no se ve lo que está detrás. Entonces la medida borra parte de la imagen, no. Por eso, mostrar fondo, no quiero mostrar fondo. Tamaño de la fuente es el tamaño de la letra y del número. Posición en modo B, posición en modo 2D. Arriba a la izquierda o a la izquierda, personalidad. Bueno, eso es donde quiere que aparezcan las medidas, aquí, aquí, acá, acá. Pero está en personalizar, es decir, debe de estar, cuando yo mida, en una opción aquí, mover o no mover. No lo estoy ya haciendo desde aquí. El tipo de cursor, la cruz o la X, ya se estableció que era la cruz. Marca de flecha, desactivado. Y tamaño mediano, sí. Cabeza de flecha. Marcar cabeza de flecha. Creo que es que además del cursor te sale una flecha. La flechita. Cuando vas a, por ejemplo, que vas a poner... O la sonolucencia o algo, entonces te queda el cursor, pero te queda la flecha. La opción es esta. No la voy a activar. Bueno, esto es medición general. Ahora vamos a medición biblioteca. No veo ya más nada ahí. Guardar los cambios. Bueno, aquí es donde viene ya el chiste de... A ver, vamos a ver. No. Esto está ligado a algo aquí. Esta medida y esta cálculo. Es decir, medición, biblioteca y tengo estas dos opciones. Bueno, mira. Medidas en 2D. Aquí están todas. Ahora vas a ver cómo es esto. Y de distancia. Y precisión. ¿Qué significa precisión? ¿Cuántos números decimales tú quieres guardar? 1, 2, ninguno. Realmente medir 13.25 centímetros, yo no creo que no tiene sentido. Entonces, una sola cifra decimal. El médico me dice, yo no mido en centímetros, yo mido en milímetros. La respuesta está en este momento aquí. Se cambia. Yo sí mido en centímetros. Pero bueno, cámbiame de centímetro a milímetro. Medición. Aquí, medición, biblioteca, caliper. La ruta, ¿no? Y cambia aquí. Listo. Una sola cifra decimal. Y si es milímetro, va a quedar 25 milímetros. Listo. Estoy en 2D. Ahora vamos para acá. Trazo. Promedio y promedio. Nunca lo marco. Porque entonces si tú mides esto y esto, él pone aquí un promedio de esto con esto, que no me interesa. Y si mido aquí, 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 pues promedio aquí, aquí, aquí. Por ejemplo, el hila. No quiero promediar ningún hila. Por eso no lo pongo. Bueno. Ahí es distancia. Ahora vamos a ver qué pasa en trazo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que si yo hago un círculo o un área, el trazo me da, ya habíamos dicho que la precisión es una cifra, me da una longitud del círculo y un área de la circunferencia. Puedo quitar el área. Creo que no medimos nada de área nunca.
Medimos hay quien mide el perímetro cardíaco y el perímetro torácico. Perímetro. Hay quien lo mide. Por eso voy a dejar círculo, que es un perímetro. Longitud del trazo. Eso es cuando hago esto, es decir, una distancia pero no recta, sino, por ejemplo, un cuello uterino. Hago el trazo del cuello y él me dice la longitud de ese. La famosa elipse. Ya, cuando medimos, por ejemplo, la... Vamos a quitar el área porque yo no mido área de elipse. Y una cifra decimal. La vejiga urinaria, por ejemplo. Bueno, cuando medimos el volumen del... ¿A quién le hace el...? Sí. Abrir curva. Nunca he abierto curva, pero ahí la veo. Ah, sí, abrir curva, es medir así. Curva cerrada. Quita el área. Hay quien utiliza esa función para dibujar sobre la imagen. Y dibuja el pipí, a veces le dibuja una gorra al bebé en 3D, hay quien lo hace. Y forma un show ahí. O le pone un texto. Hola papi, mira mami, mírame. Y le pone la cosita. Eso se hace todo con este famoso trazo. Y esta abrir curva. Distancia estenosis. Externa, interna, por ciento estenosis. Esto es para lo vascular y se lo voy a dejar. Pero no solo así. Longitud del trazo de estenosis. Que esté aquí señalada no quiere decir que yo la tenga que usar. Ella aparece ahí, pero yo no la uso. Pero bueno, la dejo. Abrir curva estenosis. Transverso estenosis. Área externa, área interna, por ciento estenosis, sí. Qué locura esta. Eso es que yo tomo la carótida así, por ejemplo, y hago un dibujo aquí por fuera, y la placa está aquí y hago el otro dibujo aquí. Sí. Y ahí, en esas dos, si yo desmarco esto... No te lo marco. No, entonces... Sí, yo lo voy haciendo. Exacto. Exacto. Curvas... Uy, no, pero... Esto solo un asiático puede hacer esto. Dos líneas. Listo. 3 puntos. Listo. Esto sale aquí después. Sí. Por ejemplo, están en la cosa de medir el ángulo fronto-maxilar del bebé. De los marcadores de 11 a 14. Entonces hay que fijarse que esté marcado, porque si no, no mide ángulo. ¿Entiendes? O el ángulo del eje cardíaco. Con respecto a decir, columna esternón, inclinación del septo. Ángulo. Ya. Pero si no está marcado, no lo mide. Oye, yo quiero medir ángulo. La ruta y fijarse si está o no marcado. Volumen 3 distancia es la que se usa. Vamos a ver qué dice volumen 3 distancia. De 1, de 2, de 3, volumen, sí señor. Y una cifra. No hacemos volumen del elixir. Elixir más B, nada de esto lo usa nadie. Bueno. Creo que esto sería para un folículo muy absolutamente redondito, que solo midiendo un diámetro te da el volumen. Bueno.
fíjate que yo me salté esta, así que hay que regresar después aquí. Porque no dilucidamos lo que pasaba aquí. Y de aquí para acá, ¿verdad? Que es Doppler. Sí. Mira, aquí es importante esto. Velocidad gradiente P máximo. Gradiente de presión máximo. No se mide solo en cardio. Como aquí no tengo un transductor de cardio, no me voy a ocupar de activar esto para nada. Porque si lo activo, va a salir la medida en cualquiera de estas cosas y llena esto bárbaramente de medidas que no se usa. Sí. Pues cardíaca. Ahí sí está. Bueno, pero cardíaca. Podemos ir en cardíaca. Aceleración se está midiendo ahora en vascular. Mira, importante. En renal se mide, tú sabes, cuando yo miro la arteria renal, se mide la velocidad pico, el índice de resistencia y el tiempo de aceleración. Si aquí está desmarcado, no mide tiempo. No mide tiempo. Tiempo doble. También está milisegundos y se mide en milisegundos. Frecuencia cardíaca doble, bueno, activa. ¿Ves? IR. ¿Cómo tú quieres que mida el IR? Con pico diastólica final, entonces el IR, así es. Pero quitemos aquí. Índice de resistencia, ¿verdad? Todo esto hay que hacerlo y revisar un ecógrafo que llegue nuevo, porque tú no sabes qué viene o no viene activado. Y si lo pones al médico y vas a medir, bueno, mide el índice de resistencia, ahí no mide índice de resistencia, le pasaste por alto a revisar esto. ¿Qué tú quieres que aparezca cuando en el espectro Doppler haces el trazo automático? EPDM, qué sé yo. Mira, quita esto. Relación sístole-diástole, sí. Relación diástole-sístole ya no se usa. Y la frecuencia cardíaca. Ahora, el valor medio, diástole media, nunca se mide, quítalo. Se mide la pico sistólica, la final diastólica, los índices y la relación sisto-diástole. Y opcional frecuencia cardíaca. Bueno. Y la precisión, 1. Alguien en este momento, muy seguramente, me va a decir, ven acá, pero no hay una opción que diga cambiar todo a uno. No la he visto yo. A ver si me toca aquí como estamos, castigados 1 a 1. Porque aquí no viene un control shift. Frecuencia cardíaca no hay decimal. Que me diga control shift, no lo veo. Bueno, este chiste fue para trazo auto. Ahora, trazo limitado, vuelve y juega. Entonces, EP sí. Es decir, DM no. DF sí. Esta no, estas dos sí. Sístole, diástole sí, diástole, sístole no, y frecuencia cardíaca. Y otra vez la precisión. Trazo manual, vuelve y juega. Sístole máximo, diástole media, no. Diástole final, sí. Los gradientes, no. Esto sí, esto no. Cardíaco lo voy a opcionar. Cardíaco lo voy a tener. Dis flujo de volumen. Sí, señor. Dis flujo de volumen. Esto es lo que hicimos, no sé si te acuerdas, el primer día con la vena porta y la arteria hepática, que no mide velocidades sino el flujo, mililitros por minuto. P de medio de sí, flujo de volumen.
hay que poner todo esto en uno. Longitud del trazo de flujo de volumen. ¿Sí? Eso es el trazo que coja, perdón, sí, del espectro. Abrir curva de flujo de volumen. Elipse trazo. No. Cierra curva de flujo de volumen. Eso yo creo que no se hace. Cociente CD, cociente DS. SD es el que se usa. Sí, tú lo diástole, ¿no? Diástole, sístole no se pone. Velocidad. En frecuencia, pero yo no mido velocidad en frecuencia, no quiero velocidad en frecuencia, no, nada de esto, espérate un momentito, no, olvídate de eso, nada de esto quiero yo. No, pero no importa, porque en una opción anterior decía velocidad centímetros por segundo o frecuencia. Yo quité la frecuencia y puse centímetros por segundo. Sí. Entonces no me lo va a dar aquí. Pero si yo allá escojo frecuencia, entonces aquí tendría que poner de frecuencia que quiero. Pero no lo voy a poner porque ya yo la quité en una página anterior. Entonces todo esto frecuencia, nada de eso. Pero está muy diferente a lo que vas a ver en los otros. Brutal. Modo M. Distancia. Precisión. ¿Te diste cuenta que si tú quieres cambiar todo a milímetros, en todo lo que hemos hecho hay que poner aquí milímetros, uno a uno? Sí. Pendiente, tiempo y frecuencia cardíaca. Pero ahora hay que regresar aquí a ver qué pasa. Yeah. Vamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos en obstétrico. Biometría fetal. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Saco estacional. Perfecto, me imaginé que iba a ser por ahí. Entonces, saco estacional está activado. Esta es la otra vez que quería ver, mira. ¿Qué dice? Último, promedio, mínimo, máximo. Si es último, es que yo me equivoqué en la medida. Mierda, me equivoqué. Hasta ahorita uno volvía a medir, pero los ecógrafos promediaban lo que mediste mal y lo que mediste bien. Y había que ir a edición del reporte y quitar lo que medí mal. Si yo escojo aquí último, ¿qué significa? Medí mal, vuélvelo a medir, porque es último. La que repite va a anular la anterior. Okay. Pero ahora tenemos que chequear que aparezca último. Sí. Y entonces, yo había puesto, acuérdate que dijimos, medimos en centímetros y chequeamos que aparezca centímetro en todo lo anterior que hicimos. Pues aquí también hay que chequear, porque yo puedo dejar allá centímetros y aquí poner milímetros o no. Sí. Es decir, que si el médico me dice yo mido en milímetros, hay que pasar a milímetros absolutamente todo. Y aquí mira, lo mismo contigo de la precisión. Saco vitelino. Que estoy chequeando que cada una de estas medidas tenga el chulo puesto y lo paso para uno. Okay. Porque medida que esté aquí que no tenga el chulo puesto no se mide. No se mide.
Bueno, aquí tenemos una ventajita. Lo que yo no mida me da igual como esté aquí porque no lo voy a medir. O puedo quitarlo. Esto es medir el abdomen fetal por diámetros y no por circunferencia. Puedo arriesgarme a decir, no, muy rara vez alguien me pide que mide el abdomen por los dos, muy rara vez. Y esto es anterior-posterior. Diámetro abdominal antero-posterior, diámetro abdominal transverso. Y medio, menos se mide eso. No. Esto jamás se mide, que es área del tronco fetal. Área del tronco fetal, jamás. No. Ahora, longitud de la columna vertebral, jamás se mide. Circunferencia del tórax sí la mide. Y diámetro del tórax antero-posterior hay quien sí lo mide. Y diámetro del tórax transverso y hay quien sí lo mide. Bueno, y esto nunca se mide, que es área del tronco fetal. Jamás. Vamos ahora. Huesos largos fetales. Sí. Húmero. Radio. Radio. Cúbito peroné. Cúbito. Al mismo tiempo chequeamos que esté chuleada y que diga último. Ok. Esta la quito porque el BIS no se mide. Cráneo fetal. Espacio nucal, claro que sí. Aquí le voy a dejar 2. Porque aquí sí se expresa con 2 cifras del centímetro. Milímetro y décimas de milímetro. La intracraneal lo mismo. Mira cómo está el milímetro ahora. ¿Ves el chiste? Y el espacio nucal también. Pero creo que sí, que es milímetro la norma. Sí, porque eso es muy pequeño. Y hueso nasal, vamos a ponerle en milímetro lo mismo. Pliegue nucal y la vamos a poner también en milímetro. Cerebelo no, cerebelo va para centímetro, ahí está. Sí, tiene magna. Ventrículo lateral. Diámetro de... Eso de las dos órbitas, externa e interna. Ancho del hemisferio. Yo lo mediría, porque para mí es el criterio de ventriculomegalia, es decir, de hidrocefalia. ¿Sabes? Ahora la palabra es ventriculomegalia. Pero no lo hacen en la rutina aquí, pero bueno, dejémoslo. Esto sí, el ángulo frontomaxilar. Bueno, el ángulo es ángulo, pero bueno. Hila, a ver qué dice el hila. Ah, estos son los cuadrantes. Y el líquido amniótico. Pero aquí solo me da lo mismo, es decir, que esté activada los 4 y que la precisión sea una cifra decimal y no 2. Bolsillo máximo. ¿Qué es el bolsillo máximo? El más grande de los cuadrantes. El que tenga más líquido de los cuadrantes.
número total. Bueno, terminamos las medidas de la biometría. Todo lo de Doppler. Entonces, mira, aquí hay que mirar, porque a veces por ejemplo, no está marcado, a veces. Y aquí es mi oportunidad de ver si está, de chequear. Arteria umbilical. Mira, esto lo puedo desmarcar, porque en una arteria umbilical jamás se mide por ciento de estenosis. Y esto lo que hace es que sea más reducido el listado cuando yo, arteria umbilical, medir y me sale esto mismo acá. Claro. No vale la pena. Y si no lo necesitas, no sale. Mira que aparece, no lo puedo quitar ni poner. Mira, ¿ves? Está marcado, pero como por defecto. ¿Ves? Es decir, él lo programaron que yo no tengo opción de quitar. Claro, no tiene sentido que yo quitara esto, porque entonces no mide lo demás. Ya. Porque está el pico sistólico y el final diastólico. No me da opción. ¿Es ese o ese? Lo que sí me da opción es quitar esto, modificar esto. Y último. Este sí me da opción de quitarlo y lo voy a quitar. Esa es la diástole y media, ¿no? Muérete aquí mismo, redonda en el piso. Mira. Arteria umbilical. IP. Sí, no, este es el que lo quité, ¿sí? Sí. No, es que, perdón, no, retro. Quito lo dicho, pensé que el IP estaba no marcado. Ajá. Y dije aquí mismo, no, está marcado. Entonces IP, una sola cifra. Y el IR. Pero me he encontrado aquí, pues, en que viene no marcado. Por eso, esto sí lo voy a quitar porque eso no se mide acá. Y esto tampoco se mide ahí, por ahora. Sístole, diástole, sí. Esto es flujo, volumen A. Por diámetro y por área. Ah, ok. Mira, ¿cómo se mide el flujo de volumen? El flujo de volumen se mide, la velocidad es el avance, centímetros por segundo. El flujo de volumen es los mililitros por minuto. Sí. ¿Cómo se mide el flujo? Se multiplica la velocidad por el diámetro. El diámetro del vaso. Sí. Pero también puede ser por el área. Puede ser también por el área. Hay dos fórmulas. Y tú escoges. Pero el área es muy complicada de medir, porque si está el vaso aquí, el área es esta. Y yo lo que tengo para medir aquí es diámetro. Okay. Y si yo cambio aquí, el Doppler no me queda bien, porque el Doppler transverso no se hace transverso. Por eso es mejor dejarlo. Entonces quedan distancia. Pero sí, en el exacto. cordón umbilical no se mide ese flujo de volumen. ¿Para qué lo voy a dejar? La sístole diástole sí se mide. Sí. La diástole sístole no se mide. Entonces, dis de vaso, si no voy a medir flujo, no voy a hacer. Y esto menos. Vamos a la cerebral media. Es así. No hay por ciento de estenosis en la cerebral media. No. Pan y pan, fuera catarro. Tampoco ni por diámetro ni por área. La EP ya sabemos que ya por defecto viene activada. Igual que la DF ya viene activada. Esta para afuera catarro. Y el IP si está. Y el IR si está. Esta no. Y esta no. Flujo de volumen no. Y flujo de volumen no. Sístole, diástole sí. Y esta no. Por lo tanto, esta no. Esta uterina. Arteria uterina.
Entonces, por ciento de estancias uterinas, eso no importa para nada. Por ciento por área tampoco importa. EP 1. Si un día aparece un criterio que diga, ahora en la arteria uterina vamos a medir y lo que importa es el flujo, habría que venir y activar esto. Okay. Conducto venoso. El conducto venoso mide 3 velocidades. Es como una M. Sístole, contracción auricular y diástole. Pero mide sístole, diástole y el fin. Sí, que es la que está por debajo, el Beslanes. Perfecto. Entonces, vamos a dejar las 3. Resulta que EP es esta misma. Pero no puedo hacer nada, mira. Es la media. Ponerle en 1 y que esté en último. Y el DF es esta misma, pero tampoco puedo hacer nada ahí. Esta sí la voy a quitar porque no interesa. El IP y el IR. Esto no se mide en el ducto. Este no se mide en el ducto. No se mide ninguno de los dos aquí. Otros fetos. Eso en caso de que sea twin, 2, 3. No. No. Otros fetos es otras medidas Otras medidas fetales. Okay. Oído, que es oreja, pero bueno. Anteroposterior. No sé la que. Esas son las cosas que hay que buscar en el manual. El pie, ¿a quién lo mide?